El millonario humilla a la empleada humilde. Con esa escoba no llegarás lejos. Ella entrega su tarjeta y revela un secreto impactante. La oficina de Alejandro González brillaba con un lujo deslumbrante. Todo en ese espacio hablaba de poder y dinero. El suelo pulido reflejaba la luz de las enormes ventanas que dominaban el horizonte de la gran ciudad. Sin embargo, en medio de esa opulencia, el espíritu de Carla se mantenía firme. Era una mujer sencilla, una empleada de limpieza que había aprendido a lidiar con la pobreza desde niña. Su vida estaba marcada por el sudor y la lucha, pero su dignidad invencible era su mejor armadura. Aquel día el aire en la oficina era pesado. Alejandro, un hombre de mirada fría y sonrisa arrogante, estaba en su ambiente. Al ver a Carla con su escoba y su uniforme desgastado, soltó la cruel frase que resonó como un eco desolador. Con esa escoba no llegarás lejos. Risas nerviosas surgieron entre los empleados, casi como un canto de sirenas. Carla sintió que el mundo se le venía abajo. El nudo en su garganta se intensificó, pero no permitiría que esa humillación pudiera definirla. Con esfuerzo, levantó la vista, buscando en su interior la fortaleza que siempre la había acompañado. Como si un rayo de coraje la iluminara, dio un paso hacia adelante. En sus manos temblorosas, tenía una tarjeta que había guardado durante años. Un secreto que había elegido ignorar. La entrega la sintió como si le arrebataran un peso del pecho. Sin mirar atrás, se la ofreció a Alejandro. El ambiente cambió en un instante. Los murmullos cesaron. La mirada de Alejandro se tornó seria, curiosa. Carla sintió la mezcla de miedo y determinación. Esto podría interesarte, dijo con voz firme. Alejandro tomó la tarjeta. Sus dedos se volvieron rígidos mientras la observaba. Su expresión, que antes era de burla, se desvaneció al instante, revelando un abismo de sorpresas. El silencio era atronador. Era la calma que precede a la tormenta. Carla sintió el calor de las miradas curiosas de los demás, pero no retrocedió. Ella había lanzado un desafío, y podía sentir que el aire estaba a punto de estallar en una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Las paredes de aquella oficina lujosa parecían cerrarse, como si el universo entero esperara la reacción de Alejandro. Con un gesto automático, el millonario comenzó a rasgar la tarjeta. ¿Qué había escrito en ella? Su mirada se oscureció a medida que leía, y en ese instante supo que el capitalismo se había alimentado de sombras y secretos. Carla no conocía el significado del poder, pero el imponente Alejandro podría enfrentar sus demonios familiares. Justo cuando el suspense alcanzaba su clímax, el magnate levantó la vista, y su rostro había cambiado. La tensión era palpable. Nadie quería respirar. Allí estaban, dos mundos en colisión, y los ecos de una guerra que apenas comenzaba resonaban en el aire. ¿Sería el secreto lo suficientemente fuerte como para desmantelar un imperio? ¿O tal vez solo taladraría la piel de una verdad que todos estaban dispuestos a ignorar? La pregunta quedaba suspendida, dejando entrever un futuro incierto, uno lleno de traición y redención. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se mantuvo, denso y sofocante, mientras Alejandro seguía mirando la tarjeta, sus cejas fruncidas en una mezcla de sorpresa y desdén. Nadie se atrevía a mover un dedo. El ambiente estaba cargado como el aire antes de una tormenta, pero algo estaba a punto de estallar. De repente, un grito desgarrador cortó la tensión. La voz de Rosa, una colega de Carla, resonó en la sala. Alejandro, no lo hagas. Sus ojos estaban desorbitados, como si hubiera visto un espectro. Fue suficiente para que todos se giraran, todos menos Carla, que mantenía su mirada fija en el magnate. Alejandro, confundido, dirigió su mirada hacia Rosa. ¿Qué demonios tienes que ver con esto?, preguntó. Fríamente.
Pero la expresión de Rosa no era de odio, era de terror. Un escalofrío general recorrió la habitación. Con un gesto casi instintivo, Rodrigo, el jefe de finanzas, se acercó. ¿Qué dice la tarjeta, Alejandro? La pregunta estaba en el aire, una invitación al desastre. Todos contenían la respiración. Se podría cortar la tensión con un cuchillo. Finalmente Alejandro, con manos temblorosas, comenzó a leer en voz alta. Certificado de herencia. La voz se le atoró en la garganta, y como si una bomba hubiera estallado, la realidad comenzó a desmoronarse. Antes de que pudiera continuar, la puerta de la oficina se abrió de golpe. La figura de un hombre alto y delgado, de traje oscuro, irrumpió en la sala. Era Javier, un abogado, que trabajaba con Alejandro, y su rostro era una mezcla de angustia y determinación. Alejandro, no lo hagas. El testamento nunca fue validado. La mirada de Javier hacía temblar a todos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, con la voz temblando. Había cláusulas que no fueron cumplidas. Tu padre estaba bajo coacción. Lo supimos hace semanas. Las palabras de Javier fueron como relámpagos, iluminando una oscuridad que nadie había imaginado. Carla sintió que el suelo comenzaba a hundirse bajo sus pies. Todo lo que había creído se retorcía y desmoronaba en su mente, como un castillo de naipes. La atención se volcó en ella de nuevo, como si toda la habitación hubiera decidido hacerla protagonista de un escándalo que nunca había pedido. Alejandro la miró, sus ojos llenos de furia y confusión. ¿Tú tienes algo que ver con esto? La acusación cortante lo hizo retroceder un paso. Eso no tiene nada que ver con ella, exclamó Rosa, defendiendo a Carla. No te das cuenta, Alejandro, todos estamos atrapados en esta red de mentiras y secretos. No puedes seguir así. El dinero, la riqueza, todo lo que pensaba que definía su vida se veía amenazado. La compañía de su padre, los contratos, su estatus, todo estaba en juego. Carla sintió que la pugnacidad se encendía en su interior. Se dio cuenta de un hecho devastador. No era una simple empleada de limpieza. Tenía en sus manos información que podría cambiar no solo su vida, sino la de Alejandro. No sé qué verdaderamente ocurrió, pero sé que cada escoba puede barrer los secretos que se esconden bajo la alfombra, musitó, su voz firme. En ese momento el muro que había protegido a Alejandro comenzó a desmoronarse. ¿Y qué harás ahora?, preguntó Alejandro, aún incrédulo. Las palabras se quedaron flotando. Era el momento decisivo. Frente a todos los empleados, el futuro de su fortuna pendía de un hilo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nadie sabía cómo reaccionar ante el espectáculo que se avecinaba. ¿Serían capaces de enfrentar lo que revelaría el pasado oscuro? La atmósfera estalló en murmullos, y un nuevo conflicto se perfilaba en el horizonte. ¿Era esta la oportunidad de Carla, o simplemente el comienzo de algo mucho más oscuro? El silencio se mantuvo denso y sofocante mientras Alejandro seguía mirando la tarjeta, su expresión transicionando entre la confusión y el horror. Nadie se atrevía a respirar. En un rincón, Carla sentía que su corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de su pecho. Había lanzado la bomba, pero no imaginaba que la siguiente explosión fuera a ser aún más devastadora. ¿Qué harás ahora?, murmuró Alejandro, su voz apenas un susurro. Los ojos de todos estaban fijos en él, esperando una reacción. Pero antes de que pudiese responder, un nuevo grito desgarrador interrumpió la tensión. La puerta se abrió de golpe y entró Nicole, la mejor amiga de Carla, con el rostro pálido como un fantasma. «Carla, hay algo que necesitas saber», chilló, dejando a todos boquiabiertos. El caos creció en la habitación. Las sillas se movieron y Alejandro dio un paso atrás, su mirada ahora dividida entre Carla y Nicole. «¿Qué sucede?», preguntó Carla, temiendo lo peor. «Tu madre», comenzó Nicole, entrecortada por la adrenalina y el terror. «No era quien decía ser. Ella estaba involucrada en todo esto». Carla sintió que el mundo se le desmoronaba. «¿Qué?». La incredulidad le atormentaba la mente. «No puede ser. Ella siempre ha sido honesta. Escucha, esa tarjeta está vinculada a tu familia, tu madre». Nicole vaciló, tomando una respiración profunda. «Ella recibió dinero de la compañía de Alejandro. Dinero sucio, Carla. Tenía un secreto. No podía dejarlo ir».
Alejandro, aún sosteniendo la tarjeta con manos temblorosas. Sí. Volvió hacia Carla. ¿Sabías algo de esto? ¿De tu madre? No, nunca, explotó Carla, el pánico inundando su voz. Ella solo quería protegernos. Pero Alejandro no la escuchaba. Su mirada había cambiado, como si una luz oscura se encendiera en su interior. ¿Tú? Murmuró, sintiendo que estaba en una película de terror en la que todos solo podían ser victimarios. ¿Era ella la razón por la que mi padre estuvo en problemas? La tensión creció. Todos contuvieron la respiración. Las miradas de los empleados se movieron entre ellos, murmurando en voz baja. El giro inesperado había dejado a cada uno con la mente en blanco. Todo lo que habían creído, todas las certezas, se desmoronaban. No, gritó Carla, con lágrimas en los ojos. Ella solo intentaba hacer el bien. No podía saber que estaba metida en algo tan oscuro. No estoy interesado en tus excusas, respondió Alejandro, su voz fría como acero. Tienes que elegir, Carla. Ya no estamos en un juego. Si buscas venganza, puede que no haya vuelta atrás. El corazón le latía desbocado a Carla. La verdad se retorcía ante sus ojos como una serpiente. De repente, se dio cuenta de que el poder no era solamente de quien tenía dinero. El verdadero poder estaba en la verdad. No voy a dejar que esto me defina, gritó, alzando la voz con fuerza. La verdad debe salir a la luz. Lo que mi madre haya hecho no es un reflejo de mí. Debemos enfrentarlo, juntos. Un silencio sepulcral cayó de nuevo. Nadie sabía qué decir. Cada mirada en la sala era un mar de dudas y sospechas. La conexión entre Carla y Alejandro había tomado un camino que podría destruirlos a ambos. El pánico en los rostros de sus compañeros, el sudor en las manos de Alejandro, todo mostraba que nadie estaba realmente a salvo. Entonces, un estallido repentino interrumpió la atmósfera. La ventana se rompió con un estruendo, dejando caer cristales al suelo. Una figura oscura se deslizó por la abertura. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era un enemigo? ¿Un aliado? ¿La última pieza de un rompecabezas que nadie esperaba? Mientras el caos reinaba y las emociones estallaban, Carla no podía evitar preguntarse, ¿qué más se ocultaba en la oscuridad? El futuro. Parecía incierto, y una incertidumbre aplastante se cernía sobre ellos. La historia apenas comenzaba. El silencio espeso se convirtió en un canto de incertidumbre mientras todos en la sala miraban a Carla y Alejandro. El estallido de la ventana había sacudido el ambiente, y la figura oscura que había entrado parecía sacada de una pesadilla. A medida que la luz del día iluminaba la habitación, el rostro del extraño se aclaró, y los ojos de Carla se abrieron como platos. «Luis», gritó Carla, el pánico brotando de su pecho. Era su hermano perdido en la oscuridad de su pasado, un hombre que había desaparecido años atrás. Nadie en la sala podía entender la magnitud de su regreso. Luis era una sombra en la vida de Carla, un eco que su madre había intentado borrar. Los murmullos de la multitud comenzaron a aumentar. «¿Qué hace él aquí?», se preguntaron algunos, con miradas incrédulas, mientras el aire se hacía denso, como si estuvieran a punto de presenciar un desastre. Luis avanzó, sus ojos fijos en Alejandro. «Tú», dijo con una voz baja y grave. «Tú fuiste el responsable de todo esto». La acusación cayó como un ladrillo en el silencio. Los empleados intercambiaron miradas de sorpresa y desdén. Era un giro que nadie había anticipado. «¿Qué? ¿De qué hablas?», dijo Alejandro, ahora visiblemente alterado. Aquella arrogancia que lo caracterizaba se desvanecía, dejando a la vista el hombre vulnerable que realmente era. «Mi madre. Ella te acusó en su lecho de muerte», continuó Luis, señalando con un dedo tembloroso. «Ella nunca debió estar involucrada en tu familia. Todo fue un juego y tú eras el titiritero». Carla sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. Su madre, a quien había defendido con uñas y dientes, ahora estaba en el centro de una tormenta. «No, eso no es verdad. Ella siempre hizo lo correcto», exclamó, su voz quebrándose. «La verdad ya no se puede esconder», gritó Luis. «Todo fue una trampa. Su firma estaba falsificada. Y los documentos que inician la disputa eran falsos. Tú has estado jugando con nuestras vidas todo este tiempo». La incredulidad estaba pintada en los rostros de todos. Carla intentó acercarse a Luis, pero sus piernas no respondían. Era un caos emocional, una lucha interna entre el amor fraternal y la devoción a su madre. Alejandro, con el rostro desencajado,
Parecía estar procesando lo que escuchaba. ¿Qué has dicho? Lo que estás diciendo es una locura, respondió, pero su voz era un susurro temeroso. La sala se convertía en un tribunal donde cada uno estaba juzgando las acciones del otro. Los documentos están ahí, en el despacho de mi madre, continuó Luis, su voz temblando de emoción. El día en que desapareció. Ella tenía al abogado en su casa, quería aclarar todo, pero no le dio tiempo. Tú estuviste detrás de eso, y ahora me haces creer que yo soy el villano de esta historia. El suelo parecía abrirse bajo los pies de Carla. ¿Estás seguro de esto, Luis? No podrías estar equivocado. Siempre estuve a su lado. La vi sufrir, y tú no eres la víctima aquí. Eres parte del problema, gritó Luis, con lágrimas surcando su rostro. La sala quedó en un tenso silencio. Nadie se atrevía a respirar. Carla sintió que su cuerpo flaquearía. La verdad se deslizaba entre sus dedos como arena. Esto no puede ser cierto, pero una parte de ella sabía que sí lo era. Y ahí estaban, atrapados en una red de secretos, mentiras y medias verdades. Alejandro, con los ojos llenos de odio, se giró hacia los demás en la sala. Esto es una locura, lo que Luis dice es absurdo. Pero la multitud estaba cambiando. Las miradas de apoyo hacia Carla y Luis parecían fortalecerse. La gente comenzaba a murmurar entre sí, sopesando la nueva revelación. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? Se preguntaba Rosa, mirando a Alejandro con ceño fruncido. ¿Por qué no lo dijiste antes? La incertidumbre flotaba en el aire. Lo que había comenzado como un simple día en la oficina se había transformado en un torbellino de revelaciones desgarradoras. Carla y su hermano estaban en el centro de una tormenta impredecible, atrapados entre el honor familiar y la traición. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Carla, su voz quebrada por el miedo y el dolor al darse cuenta de que todos estaban observándola como si fuera la clave de este rompecabezas oscuro. La verdad que tanto había querido proteger ahora amenazaba con arrasarlo todo. El futuro se perfilaba incierto, y mientras todos percibían el cambio en el aire, la pregunta resonaba en sus mentes. ¿Serían capaces de enfrentarse a la verdad? ¿O la oscuridad continuaría envolviéndolos? La historia apenas comenzaba. El silencio se volvió palpable, y la tensión creció como una tormenta a punto de estallar. Carla miraba a su hermano, Luis, sintiendo cómo cada palabra que salía de su boca desgarraba la tela de mentiras que había tejido hasta ahora. Tú has estado jugando con nuestras vidas todo este tiempo, decía él, y no sabía si llorar o gritar. Alejandro, de pie y temblando, parecía perdido en sus pensamientos. No estoy detrás de nada. No sé de qué hablas, balbuceó, pero su voz ya no tenía fuerza. La mirada de sus empleados se volvía cada vez más aguda, como si creyeran que estaban siendo testigos de un crimen. Y entonces, el giro más inesperado sacudió la sala. Justo cuando el caos comenzaba a asimilarse, la puerta se abrió con un golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió en la oficina. Carla los reconoció al instante, y un terror frío le recorrió la columna vertebral. Eran hombres de su madre, sus antiguos socios, pero no estaban allí por ella. No cuando uno de ellos, con una sonrisa cruel, levantó un objeto brillante en el aire. «Lo encontraste», gritó uno, y el eco resonó en la sala como un trueno. Todos se giraron, horrorizados. En la mano del hombre había un tapón de botella que refulgía, evidenciando un secreto que amenazaba con salir a la luz. «Esto pertenece a tu madre, Carla», continuó aquel extraño, mirando de una forma que helaría la sangre. «Ella hizo un trato que no pudo cumplir, y ahora estábamos aquí para resolver esas cuentas». La habitación, que momentáneamente había sentido como una burbuja de revelaciones, se convirtió en una trampa mortal. Alejandro, cuya expresión de incredulidad se tornó en terror, retrocedió lentamente. «¿Qué significa esto?», preguntó, y en su voz se podía escuchar el miedo. Los hombres apenas respondían, solo se limitaban a observar y reír para sí mismos. «¿Tu madre? ¿Pensabas que podías ocultar tantos secretos?», dijo otro, burlándose. Carla sintió cómo su estómago se retorcía. Una mezcla de pánico y confusión invadió su cuerpo. «¿Qué saben?», exclamó ella, intentando hacerse escuchar en medio del ruido. «No lo hagas más complicado, Carla. Todo lo que toca tu madre termina mal. Ese patrimonio, lo que hemos encontrado, es una señal», afirmó el primero, avanzando hacia ella lentamente.
Las palabras retumbaban en su mente como campanas en un funeral. Luis, furioso, se interpuso entre Carla y el extraño, fijos ambos en una batalla de miradas. ¿Qué señal? Dijiste que tenías pruebas de su inocencia. ¿Cuál es la verdad ahora? Pero el hombre siguió acercándose, ignorando la pregunta de su hermano. El ambiente se volvió pesado. Las miradas se cruzaban y las sombras parecían alargarse. Se va a desatar el caos y no tienes idea de lo que esto puede significar, dijo el hombre, levantando el tapón de botella nuevamente y luciendo satisfecho. Tu madre tenía deudas que jamás debió contraer. Y tú, Carla, ahora estás metida hasta el cuello en todo esto. La multitud comenzó a murmurar. El pánico se esparcía como fuego. Con una risa irónica, el hombre giró la cabeza hacia Alejandro. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentar tu pasado, magnate? Un silencio ensordecedor cayó. Alejandro miró a Carla, y por primera vez, su imagen de poder y control se desvaneció. ¿Qué me ocultaste?, preguntó, y su tono estaba lleno de angustia. Carla sintió que todo el aire desaparecía de sus pulmones. Las revelaciones de Luis eran un eco lejano. Ahora el presente la abrasaba. No lo sé, gritó. No sé nada. Pero las palabras se desvanecieron en el aire. Era un laberinto en el que todos estaban atrapados. Y la verdad, hasta ahora una sombra, comenzaba a tomar forma. El hombre en el centro sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado una partida de ajedrez que llevaba años jugando. Y al mismo tiempo, algo en su mirada hizo que Carla sintiera que todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. ¿Cuál es el próximo movimiento, Carla?, preguntó, con una mueca que no transmitía más que desprecio. Ella sintió que el suelo se hundía debajo de sus pies. El futuro, que antes parecía incierto, ahora se abría en un panorama aterrador. La sala, antes llena de murmullos, quedó en un silencio ensordecedor, preparado para lo que vendría. Una revelación inminente se dibujaba en el aire. La pregunta era quién realmente iba a salir con vida de esa tormenta. ¿Y el precio que tendrían que pagar? Todo giraba en un ciclo vicioso, y el peligro parecía cada vez más cerca. El juego apenas comenzaba. Mientras el ambiente palpaba el terror de la revelación, el hombre en el centro, con el tapón brillando en su mano, sonrió, como si hubiera ganado un juego que ni siquiera había comenzado. Tu madre nunca supo lo que le esperaba, dijo, su voz cargada de burla. Pensó que podía escaparse, ocultar sus secretos, pero aquí estamos, y ha llegado el momento de que todos paguen por sus mentiras. Carla sintió que su pecho se encogía. ¿Qué quieres decir con eso?, murmuró, pero el pánico comenzó a despertar en ella. Las palabras de Luis aún resonaban en su cabeza, y ahora esos hombres estaban allí, listos para exponer la verdad. Una verdad que podría arruinarlo todo. Esa herencia que menciona tu madre, continuó el hombre, avanzando paso a paso. No era solo dinero, había cláusulas que la ataban a nosotros, a un contrato que no pudo cumplir, y tú, Carla, estás en el mismo camino. La atmósfera se volvió cargada, como si un rayo hubiese caído en medio de la sala. Sin previo aviso, un sonido ensordecedor rompió el tenso silencio. Un disparo. El ruido resonó en la oficina, y el cristal de una ventana se hizo añicos. Gritos inundaron el espacio y todos se lanzaron al suelo, buscando refugio. La figura que había entrado antes, el hombre de traje oscuro, cayó de rodillas, con una expresión de horror grabada en su rostro. Todos quedaron aturdidos. ¿Quién fue?, gritó Alejandro. Su voz se elevaba por encima del caos. Carla miró a su hermano, a sus empleados y a los desconocidos llenos de pánico. La escena se convirtió en un torbellino. Los murmullos se encendían como fuego. ¿Qué acababa de suceder? El hombre que había apuntado a su madre ahora yacía en el suelo, su mano agarrándose del pecho, con una mancha roja expandiéndose rápidamente. Estúpidos, balbuceó antes de perder el conocimiento. Carla se quedó helada. Ese hombre sabía más de lo que había revelado. «¡Alguien llame a una ambulancia!», ordenó Rosa, casi gritando, mientras su rostro se tornaba pálido. Otros comenzaron a moverse, buscando su teléfono. Mientras el caos se desataba, Carla sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esa revelación, esa distancia, el pasado, el presente, todo se sentía como un jigsaw sin solución. Alejandro, con la mente turbada, miraba a Carla, y ahí había una mezcla de confianza y desconfianza. «¿Qué significa esto?», preguntó,
con temor haciendo eco en su voz. No sé, respondió Carla, sus ojos llenos de lágrimas. No sé quién disparó. No tiene sentido. La mirada de Luis se cruzó con la de ella, y en ese instante supo que iba a ser imposible salir de allí. Sin que alguien pagara un alto precio. Poco a poco, la figura del hombre se volvía difusa, y por un momento pareció que todos respiraban al unísono, aguardando lo que vendría. El sonido de sirenas se acercaba, pero no apagaba la tensión que todavía vibraba en el aire. Carla sintió que cada segundo era una tortura, un reloj de cuenta atrás. ¿Qué haremos cuando lleguen?, preguntó Luis entre dientes. Su preocupación era evidente. Están involucrados, y todos sabemos que sus nombres están aquí, anotados para ser revelados. El pánico brotó en la sala. Personas comenzaron a susurrar, a acusar miradas entre ellas. Aquel momento de revelación había desencadenado temores y enojos ocultos que resonaban en cada rincón. El hombre en el suelo era solo. El principio. Carla sintió que algo aún más oscuro se cernía sobre ellos. Nadie era realmente inocente, y la revelación del secreto podría ser la chispa que encendiera el fuego. ¿Y si esto es solo el comienzo?, pensó, un escalofrío recorriendo su espalda. La pregunta ahora no solo era cómo enfrentar la verdad, sino quién más quedaría de pie cuando todo finalmente saliera a la luz. Con cada latido de su corazón, Carla sabía que habían cruzado un límite irreversible. Y allí estaban, al borde de un abismo que no sabían si podrían superar. ¿Sería esta la última vez que todos estarían juntos? La historia apenas comenzaba. El silencio seguía pesado en la oficina. Carla se encontraba paralizada, sus pensamientos girando como un torbellino. En su cabeza, allí estaba Luis, su hermano, revelando verdades que finalmente ponían un mosaico oscuro frente a ella. Alejandro, tembloroso, no sabía si asimilar lo que acababa de escuchar. De repente, el hombre en el suelo movió la mano, y un pequeño objeto rodó hacia el centro de la sala. Un pendrive. ¡Agárrenlo!, gritó uno de los empleados. El pánico pronto se apoderó de todos. En cuestión de segundos, varias manos se lanzaron hacia el objeto, pero alguien fue más rápido. Rosa llegó primero y lo levantó. ¿Qué tiene esto?, preguntó, mirando a su alrededor, sin saber que ese pequeño dispositivo guardaba los secretos que todos temían. Carla se sintió como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor. Era como si cada revelación anterior fuera solo la antesala de algo mucho más grande. Rosa, aún con el pendrive en su mano, miró a Alejandro. ¿Qué hay en esto, Alejandro? Parece que estamos a punto de descubrir más de lo que pensábamos. Pero él, completamente desorientado, solo podía mirar a Carla y a Luis. Un fuerte ruido rompió el momento tenso. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y una figura familiar apareció en el umbral. Era Nicole, la mejor amiga de Carla. «Chicas, esperen», gritó, y cuando todos se giraron a mirarla, el horror se dibujaba en su rostro. «Vengo del hospital. Necesitamos salir de aquí». La sala quedó paralizada. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Carla, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Porque acabo de enterarme de que hay un peligro real. Tu madre no está sola en esto», dijo Nicole, y sus palabras cayeron como una losa. «Ella tiene aliados, y están buscando su herencia». «¿Qué aliados? ¿Quiénes?», preguntó Luis, algo más tranquilo, pero aún tenso. Nicole tragó saliva, sus ojos amplios. «Lo que te contaron sobre su conexión con Alejandro no fue un accidente. Ella estaba en deuda con otros también. Gente peligrosa. Si saben que estás aquí, Carla, podrían llegar a ti. Necesitamos desaparecer». El ambiente se volvió denso. El pánico se esparció como fuego. Su falta de claridad llenaba la habitación. Carla sintió un frío recorrer su espalda. «¿Escucharon eso? Aliados. Puede que sigan ahí afuera», exclamó, y un nudo de miedo le apretó la garganta. Rosa, que sostenía aún el pendrive, miró a Alejandro. «¿Vas a seguir ignorando esto? Tus secretos están saliendo a la luz». Su voz era una mezcla de confrontación y temor. «Hay que saber qué hay en ese dispositivo», dijo Luis, intentando parecer firme, pero su temblor lo delataba. «Eso podría decidir nuestro futuro». «Tienes que decidir ya, Alejandro. Esto es entre tú y Carla ahora», dijo Nicole, mientras un murmullo de nerviosismos empezaba a llenar la sala. De pronto, un estruendo resonó en el pasillo. La puerta se partió en la parte superior, y 3 hombres de traje oscuro entraron rápidamente.
Se puede oír un susurro que salió de sus labios. ¿Dónde está ella? El pánico se encendió. Todos intercambiaron miradas de horror. Carla sintió como si los muros se cerraran y la salida se estuviera alejando. «¡Cuidado!», gritó Rosa. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres se lanzó hacia Carla y en un impulso la sostuvo firmemente. «¿Dónde está el testamento?», exigió en un susurro amenazante. Carla sintió su corazón latir con fuerza. «¿Qué testamento?», se atrevió a preguntar. «¿Acaso todo giraba en torno a eso? Tu madre hizo un trato, y debes cumplirlo. Vamos a encontrarlo», dijo el hombre, con una mirada fría y decidida. Las alarmas sonaron en la mente de todos. Ella no sabía si esto era un rescate o una captura. Justo cuando sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, el teléfono de Luis sonó alto. «Volumen». «¿Qué es eso?», preguntó Carla, casi gritando encima del caos. Luis sacó el teléfono de su bolsillo, mirándolo con horror. «Es un mensaje. De mamá». Todos quedaron paralizados, y las miradas se entrelazaron en una exploración de miedo y esperanza. «¿Qué dice?», murmuró Rosa su voz, casi un susurro. Luis leyó el mensaje en voz alta, mientras todos se acercaban a escuchar. «No puedo responder a tus preguntas, pero lo que hay en ese pendrive puede salvarnos. Confía en mí». A cada paso, dejando a todos en un limbo de emoción y miedo. ¿Lograrían salir de esta sin perderlo todo? Cada paso que dieran parecía ponerlos más en peligro. La noche seguía joven, llena de misterios y secretos. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en este juego mortal? La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Carla miraba a su hermano, Luis, mientras la realidad de lo que acababa de decir calaba hondo en ella. La mención de su madre, y de esos aliados sin nombre, la llenaba de pavor. Alejandro, perdido en sus propios pensamientos, parecía intentar recomponer los pedazos de su vida en milésimas de segundo. El ruido en el pasillo se intensificó. La figura de Nicole, inquieta o asustada, sumaba más caos a la situación. «Chicas, esperen», había gritado, y ahora con el mensaje de su madre resonando en el aire, el pánico se desbordaba. «Necesitamos salir de aquí», repitió, aunque su rostro blanco y tembloroso era una advertencia en sí misma. Entonces fue cuando todo cambió. Sin más aviso, la sala se llenó de un estruendo ensordecedor. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo, sumiendo a todos en la oscuridad. Estruendos de pasos resonaron y de pronto un grito desgarrador cortó el aire. «Es una emboscada». Carla sintió que el mundo se tambaleaba. En la penumbra, los murmullos se convirtieron en gritos de miedo. «¡Atrás!», gritó alguien. La sala se llenó de empujones y temor. Atrapada por el caos, Carla buscó a Luis, pero su hermano había desaparecido en la confusión. Cuando las luces volvieron a encenderse, se reveló una escena de completo descontrol. Los hombres de traje oscuro que habían irrumpido estaban ahora en medio de la oficina. Un par de ellos empujaron a Rosa. «¿Dónde está el pendrive?», exigió uno de ellos, mirándola con furia y determinación. Rosa, con la mirada de terror, retrocedió, el objeto brillando en su mano temblorosa. «No sé de qué hablas», dijo, intentando ocultarlo detrás de su espalda. Justo en ese momento, otra figura apareció detrás de los hombres. Era su madre. Carla no podía creer lo que veía. «Mamá». El aliento le falló. Allí estaba, no como la figura que había imaginado, sino como una mujer llena de heridas, con su rostro marcado por una lucha que nunca había querido mostrarles. «¡Detente!», gritó su madre, con un tono lleno de autoridad que pareció hacer eco en la sala. Todos se congelaron. «Suelta el pendrive, Rosa». El tiempo pareció detenerse. Carla sintió que todo se desmoronaba. Su madre estaba implicada en esto. «¿Por qué no nos dijiste?», preguntó, sintiendo la traición brotar de su voz. «No es el momento de discutir», lanzó su madre, tratando de poner orden. «Este es un juego peligroso y todos estamos en riesgo». La realidad era aún más oscura de lo que pensaban. De repente, uno de los hombres se lanzó sobre su madre. «La herencia es nuestra», gritó mientras la agarraba del brazo. «No, suéltala». Carla se abalanzó hacia ellos. El caos volvió a desatarse. Luis había regresado, tratando de sostener a su madre mientras ella luchaba para liberarse. Los hombres, en su furia, comenzaron a gritar, la tensión escalar rápidamente. En un instante, uno de ellos sacó un arma,
y la visión de su cañón negro brilló como un mal presagio. Al suelo todos, ordenó uno de los hombres. Y como si fueran marionetas, todos obedecieron, derrapando hacia el suelo en busca de un refugio. Carla sintió el frío de la losa debajo de ella, y un torrente de miedo cruzó por su cuerpo. Súbitamente, todo se volvió más confuso. Un estallido de luces y un tiroteo estallaron en la oficina. «No, espera», se escuchó, antes de que alguien cayera al suelo. Las balas zumbaban. El caos se apoderó del lugar y ya sin saber qué hacer, Carla cerró los ojos, esperando que al abrirlos todo fuera un mal sueño. La oscuridad que reinaba en su mente fue interrumpida por un grito desgarrador. Era Nicole. «Carla, ayúdanos», clamó con desesperación. En un instante, algo en su corazón cambió. Ella no podía quedarse ahí. Con un impulso, Carla se levantó. «Luis, ven», gritó, y su hermano la siguió, aún con miedo en sus ojos. «Vamos». Y en ese caos, mientras luchaban por escapar, un trueno resonó, y una figura apareció empujando a todos hacia atrás. «Es suficiente», dijo. «Soy quien manda aquí». Era una voz conocida. La realidad se tornó en otro giro desquiciado. «Eres tú», exclamó Carla, mientras la identidad de aquel desconocido se revelaba en la luz. ¿Por qué estaba él en medio de todo esto? El futuro que creían conocer se desvanecía en un instante de traición y secretos. En ese momento, Carla comprendió que lo que había comenzado como un simple malentendido, ahora era una lucha por sobrevivir. ¿Quién estaba realmente al mando? ¿Y qué sacrificios tendrían que hacer para romper esta cadena de horror que siempre había estado atada a ellos? Las preguntas se agolpaban en su mente. Mientras todo se precipitaba en un caos abrumador, la única certeza que Carla tenía era que nunca volverían a ser los mismos. El silencio se volvió denso, y Carla estaba paralizada. Mientras miraba a su madre, ahí de pie, como una sombra viva traída del pasado. Su corazón latía desbocado. Una mezcla de miedo y confusión la invadía. «Eres tú», murmuró, más para sí misma que para los demás. Todo lo que creía saber se desmoronaba a su alrededor. «Sí, soy yo», gritó su madre, su voz cargada de emoción y desesperación. «Pero ahora no hay tiempo. Los hombres que están afuera vienen por nosotros. Necesitamos salir, todos juntos». Carla sentía que el aire se le escapaba. «¿Por qué no nos dijiste nada antes? ¿Por qué ahora?», exclama, cada palabra cortada por el miedo. Su madre la miró, el rostro lleno de preocupación y un profundo cofre de secretos que nunca imaginó que revelaría. «No, quería que te metieras en esto. Hice lo que tenía que hacer para protegerte a ti y a Luis». Luis, que había estado congelado en el horror de lo que estaba sucediendo, finalmente se movió. «¿Protegernos? ¿De qué? ¿De estos hombres o de tus propios errores?», preguntó, su voz llena de rabia contenida. Pero antes de que su madre pudiera contestar, un grito desgarrador resonó en la oficina. Era Nicole. «Carla, ayúdanos», clamó, y con esas palabras el caos volvió a desatarse. Las luces parpadearon y finalmente se apagaron una vez más, dejando a todos a merced de la oscuridad. «Vamos», gritó Carla, uniendo sus fuerzas con su hermano para intentar encontrar una salida. Pero un ruido atronador resonó en la distancia. Una explosión. El sonido atravesó el aire y el polvo comenzó a caer del techo. La situación estaba fuera de control. En un instante, el caos se detuvo. Un hombre con un rostro familiar salió de las sombras. Era Javier, el abogado de Alejandro. «No hay tiempo, debemos irnos ya», dijo, corriendo hacia ellos. Pero no parecían ser las mismas palabras de siempre. Había algo diferente en su tono, un brillo de desesperación en sus ojos. «¿Qué está pasando, Javier?», le lanzó Alejandro, con un hilo de preocupación en su voz. Pero Javier apenas lo miró. Estaba concentrado en Carla y Luis. «Lo que tienen que hacer es esto», siguió, y con mano temblorosa entregó algo a Carla. Era un antiguo colgante, una joya familiar que su madre había mencionado vagamente en los momentos tranquilos de la infancia. «Este colgante hace lo suyo», dijo. Carla lo sostuvo con fuerza confundida. «¿Qué significa esto?». «Significa que hay algo que no sabes», respondía Javier, sus ojos oscuros llenos de emoción. «Lo que te revelaré cambiará todo lo que crees saber, la herencia, el testamento y la empresa de Alejandro. Tu madre era más que una simple mujer en problemas. Era una clave en un juego más grande que cualquiera de nosotros. Debemos irnos ahora». En ese momento, un estruendo resonó en la puerta. Los hombres se apresuraban a entrar.
Carla sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo. Su garganta se cerró. «No», gritó. Pero justo entonces, algo devastador sucedió. Un disparo cortó el aire, y el crujido del cristal se rompió en 1000 pedazos. Un hombre en la entrada cayó hacia atrás, colisionando con el suelo. El eco de su caída resonó en la sala. Carla estaba paralizada. Acababan de disparar. El caos fue inmediato. Al suelo todos. La voz de Javier resonó, y un instinto de supervivencia la llenó. Se lanzó al suelo, el colgante todavía en su mano, mientras otros hacían lo mismo. Las balas zumbaban, creando una atmósfera de terror absoluto. El hombre que tenía a su madre en un agarre perdió el control, y todo parecía desmoronarse ante sus ojos. De pronto se escuchó otro estruendo, otro grito. «Es una emboscada. Sálganse», dijeron los hombres en el suelo. Y, en medio de toda esa confusión, Carla escuchó algo que la hizo estremecerse. «No dejes que caiga en manos equivocadas, Carla». Fue como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. La frase resonó en el fondo de su mente. «¿Qué está pasando realmente?», pensó. Y con un grito en su pecho, recordó el colgante. ¿Cómo puede esta pieza ser la clave? La sala estaba llena de secretos, y todos flotaban en el mismo aire viciado. Mientras el pánico se disparaba, la revelación le golpeó de golpe. ¿Y si su madre no era quien decía ser? La idea se expandió en su mente como un trueno, provocando que su visión se oscureciera. La historia que había conocido se desvanecía, y todo lo que le daba sentido a su vida se volvía una maraña de confusión. En medio del caos, la única certeza era que los secretos de su familia amenazaban con consumirlos a todos. Y a medida que el colgante se deslizaba entre sus dedos, esta vez la pregunta era más profunda, más inquietante. ¿Cuántos sacrificios estaban dispuestos a hacer para descubrir la verdad? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y cada respuesta traía consigo más preguntas. El caos reverberaba en la sala, y los ecos de los disparos aún resonaban en los oídos de Carla. La figura de su madre, temblorosa pero decidida, era la única ancla en un mar de desesperación. «Salgan todos de aquí, ahora», exclamó, firmemente plantada en la realidad. Aquella mujer había recorrido un laberinto de miedos y secretos, y era el momento de enfrentarse a ellos. Carla miró a Luis, quien, aún aturdido, seguía a su lado. «¿Listo para salir de este lío?», le dijo con media sonrisa, el miedo aún evidente en sus ojos. «No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. ¡Nos siguen atrás todos!», gritó Javier, mientras empujaba a la multitud hacia la salida. El tiempo se volvió un enemigo, y el aire, denso con la tensión y el polvo del desorden, se volvió casi irrespirable. Comenzaron a correr, sus corazones latiendo al unísono, marcando el ritmo de su huida. Cuando alcanzaron el pasillo, el estruendo de pasos resonó detrás de ellos. Carla sintió la adrenalina surcar su cuerpo. «Mamá, ve». «Ascensor, nos reunimos allí», le indicó sin parar ni un segundo, y fue en ese momento, cuando llegaron al ascensor, que sucedió lo inesperado. Un hombre, uno de los que había estado merodeando, saltó frente a ellos. Carla sintió cómo la oportunidad de escapar se desvanecía. «¿Qué creen que van a hacer?». «Nadie se va», dijo, pero su mirada hastiada y asustadiza reveló más miedo que control. «Lo sabes», dijo su madre, avanzando, su voz cortante. «No estamos aquí para hacer daño, pero lo haremos si es necesario». La sala quedó en un silencio sepulcral mientras Carla miraba a su madre, viendo el coraje que anidaba en ella. Con un rápido movimiento, Luis empujó, y el hombre tropezó hacia atrás, dando tiempo suficiente para que Carla y su madre pudieran entrar en el ascensor. Un segundo después, el metal frío se cerró entre ellos y sus perseguidores. El alivio fue efímero. «¿Dónde nos llevará esto?», susurró Luis, apretando el colgante en su puño, aún sin comprender del todo su importancia. «No está claro, pero juntos podemos enfrentarlo», respondió Carla, sabiendo que esos secretos era la clave. El ascensor empezó a descender rápidamente, llevando consigo no solo su miedo, sino también el eco de las decisiones tomadas en pasados lejanos. De repente, las luces empezaron a parpadear. «No, por favor», exclamó su madre, llenas de temor. Carla echó una mirada hacia el espejo del ascensor y vio sus propios ojos reflejando la intensidad de ese momento. Finalmente, los números del panel del ascensor se apagaron. El lugar vació al abrir las puertas en un vestíbulo oscuro. Salieron cautelosamente, y ante ellos,
Se dibujó la salida de emergencia. Una pequeña luz roja titilaba como guía en la oscuridad. Sin mirar atrás, corrieron hacia la salida. Un viento fresco los recibió, ahuyentando el clima denso del infierno que habían dejado atrás. En la calle, la noche era igual de aterradora, pero les ofrecía libertad. Parar es la única forma de ganar este juego, les dijo su madre con una nueva luz en sus ojos. Les permitió ser parte de un plan que nunca pensó que haría, liberando en sus corazones una chispa de esperanza. Es hora de recuperar lo que nos pertenecía. Apuntó hacia adelante, donde el oscuro camino se abría frente a ellos. Con paso firme, los tres se adentraron en la noche. Un grupo unido por secretos y verdades que cambiarían sus vidas. Mientras caminaban, Carla miró a su hermano y a su madre. Era un nuevo comienzo, una historia con la que podían vivir y luchar. Un ciclo que terminaría en la luz. Y en el horizonte, la ciudad latía como un ser vivo. Con cada paso, algo dentro de ella se confirmaba. Los secretos podían ser sus cofres al mismo tiempo de desgracia y fortaleza. Aún existía una razón para levantarse, para luchar. Pero antes de que pudieran alejarse más, el sonido de un motor se acercó, deteniéndose abruptamente. Un coche negro, oscuro como la incertidumbre, apareció al final de la calle. Sus corazones se detuvieron por un instante. ¿Quiénes son?, gritó su madre, mientras se mantenían listos para cualquier eventualidad. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta del coche se abrió, y 4 figuras conocidas emergieron. Eran del pasado, pero no eran enemigos, sino aliados que habían estado ocultos en la penumbra, amigos de la familia que al fin venían a ayudar. La historia no hacía más que empezar a revelarse, y el futuro, aunque incierto, traía consigo promesas de redención. Carla sonrió a su madre y a Luis, sabiendo que este momento, lleno de valentía y verdad, cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. «Es hora de regresar», dijo su madre, su voz resonando con fuerza. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera. La batalla había comenzado, pero lo harían con el poder que emanaba de su unidad. Y ahora tú, sí, tú que has leído hasta el final, tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte los próximos capítulos de esta historia que apenas comienza. Destroza el botón de like ahora. Tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vean este contenido emocionante. No esperes ni un segundo más. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tremendo. Y comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo se resuelve todo. Únete a esta comunidad y sé parte de la historia.